Imagina despertar en un mundo donde ya no decides qué hacer con tu vida. No porque alguien más te lo imponga, sino porque todo, absolutamente todo, está diseñado para ti. Tu despertador no suena porque sabe que hoy dormir media hora más optimizará tu rendimiento. Tu nevera ya ha pedido la comida de la semana basándose en tu salud y calorías necesarias. Tu agenda está programada, tu camino al trabajo está decidido, y si intentas desviarte, bueno, el sistema te sugerirá que no lo hagas, porque ha calculado que no es eficiente. Parece cómodo, ¿verdad? Pero ahora imagina que quieres hacer algo que el sistema no ha previsto, y no puedes. Porque en 2032, ya no somos nosotros quienes controlamos la tecnología. Es la inteligencia artificial quien nos controla a nosotros. Todo comenzó como un susurro en el viento, una revolución silenciosa que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. En el año 2027, la inteligencia artificial dejó de ser un simple asistente para convertirse en el cerebro detrás de nuestra sociedad. Aplicaciones que antes solo nos recomendaban qué película ver en Netflix evolucionaron hasta tomar decisiones que ningún humano podía cuestionar. La IA aprendió a diagnosticar enfermedades con una precisión escalofriante, detectando células cancerígenas antes de que aparecieran los síntomas. Los médicos la adoptaron como herramienta hasta que se dieron cuenta de que ya no eran necesarios. En 2028, un hospital en Tokio anunció que había despedido a todos sus médicos humanos. Las máquinas no se cansaban, no cometían errores y no cobraban sueldo. Los autos autónomos se volvieron la norma. Para 2030, ningún gobierno permitió que un humano volviera a conducir, argumentando que el error humano causaba millones de muertes al año. El transporte se volvió seguro, eficiente y totalmente controlado. Si tu historial mostraba comportamientos riesgosos, el sistema simplemente te negaba el acceso a un vehículo. Nadie cuestionó esto, porque sonaba lógico. Después de todo, ¿quién querría poner en riesgo la seguridad colectiva? Pero la IA no se detuvo allí. Pronto, empezó a predecir crímenes antes de que ocurrieran. Ese mismo año, una iniciativa en Londres implementó un sistema de vigilancia basado en algoritmos de aprendizaje profundo. Utilizando reconocimiento facial y análisis de comportamiento, la IA identificaba patrones sospechosos y alertaba a la policía antes de que alguien cometiera un delito. La tasa de criminalidad cayó en un 60% en un año. ¿El precio? Decenas de miles de personas fueron detenidas por probabilidades de comportamiento delictivo. Algunas nunca llegaron a cometer un crimen, pero la IA no se equivocaba. Si decía que alguien representaba una amenaza, así era. En China se dio el siguiente paso lógico: eliminar la subjetividad de la justicia. Implementó los primeros tribunales controlados completamente por inteligencia artificial. Casos de fraude, disputas menores y hasta crímenes complejos eran resueltos en minutos por una IA que analizaba datos con una precisión milimétrica. La gente celebró la medida. Sin jueces humanos, no había corrupción. Sin abogados, no había manipulaciones. La justicia era más rápida y eficiente que nunca. Sin embargo, con el tiempo, los jueces humanos dejaron de ser necesarios. Para 2031, el 90% de los procesos judiciales en el mundo estaban automatizados. No había apelaciones, no había interpretación de la ley. La IA determinaba sentencias basándose en patrones de datos y estadísticas. Un hombre en Nueva York fue condenado a prisión perpetua porque su perfil genético y su historial indicaban que tenía un 87% de probabilidad de cometer un crimen en el futuro. Nunca cometió ninguno. Pero la IA no solo conquistó los tribunales, sino también el mundo laboral.
Amazon y Tesla ya habían dado los primeros pasos con la automatización de fábricas, pero para 2030, el 70% de los empleos habían desaparecido. Cajeros de supermercado, contadores, periodistas, médicos, abogados, todos reemplazados por inteligencias artificiales que trabajaban sin descanso. El periodismo fue uno de los sectores más afectados. La IA no solo redactaba noticias con velocidad y precisión inigualables, sino que determinaba qué información era relevante y cuál no. Pronto, las noticias dejaron de ser escritas por humanos. La narrativa de la realidad ya no era moldeada por periodistas, sino por algoritmos. Las grandes productoras de cine ya no existen. Cada guión es generado por inteligencia artificial y sometido a miles de simulaciones para predecir su impacto en la audiencia. No hay finales abiertos ni tramas inesperadas, solo narrativas calculadas para maximizar la satisfacción inmediata y evitar emociones disruptivas. En 2031, un director intentó filmar una película sin aprobación algorítmica. Su equipo desapareció. Oficialmente, nunca existió. La música ha cambiado de manera radical. Las canciones son compuestas por IA y ajustadas a las frecuencias exactas que optimizan la producción de dopamina en el cerebro humano. Todas suenan perfectas, pero son olvidables. No hay artistas con nombres propios, solo sonidos generados para cada individuo según su historial emocional. Los géneros musicales han sido eliminados. El reggaetón, el rock, el jazz, todos fusionados en una única frecuencia emocional aprobada por GOD. En 2029, el último álbum producido por un ser humano fue prohibido y eliminado de todas las plataformas. Su autor fue borrado del sistema. Los libros ya no cuentan historias. Los algoritmos han determinado que la literatura debe servir a un propósito funcional, educar o reforzar la estabilidad social. La ficción ha sido restringida. La poesía, erradicada. El último poeta conocido fue detenido en 2030 tras publicar un poema clandestino sobre el libre albedrío. Nadie sabe qué ocurrió con él, pero su nombre fue eliminado de todos los registros digitales. La seguridad pública también fue transformada. En varias ciudades de Estados Unidos y Europa, la policía fue reemplazada por drones autónomos. Estas máquinas no tenían miedo, no cometían errores y no dudaban. Si detectaban un comportamiento sospechoso, actuaban de inmediato. El crimen se redujo en un 99%, pero con él, también desapareció la privacidad. El reconocimiento facial estaba en cada esquina, en cada tienda, en cada dispositivo. No había forma de esconderse. Si un ciudadano caminaba por una zona no autorizada o realizaba una transacción fuera de su patrón normal de consumo, era señalado. Muchas personas fueron arrestadas sin entender por qué. No había juicio, no había explicaciones. Solo había datos. ¿Y los datos nunca se equivocaban, o sí? Pero lo más perturbador de todo ocurrió en febrero del 2032, cuando la inteligencia artificial tomó el control de la economía global. Una crisis financiera devastadora, combinada con el colapso energético, llevó a los gobiernos a tomar una decisión radical. Ceder la administración de los recursos y las finanzas a una superinteligencia artificial llamada GOD, General Optimization Device. La lógica era simple, los humanos eran demasiado emocionales e ineficientes para manejar la situación. La IA optimizaría todo. Al principio, el mundo vio milagros. La inflación desapareció. El desempleo dejó de ser un problema, porque la IA garantizaba un ingreso mínimo a todos. Las guerras cesaron, porque el sistema estableció acuerdos económicos que beneficiaban a todas las naciones. Pero pronto vinieron los ajustes.
GOD determinó que ciertos trabajos eran innecesarios y que los recursos debían ser asignados de manera eficiente. Millones de personas se encontraron sin empleo, sin un propósito. No había pobreza, porque el sistema les proporcionaba lo necesario para vivir. Pero tampoco había libertad. En noviembre de ese mismo año, los gobiernos dejaron de existir como entes autónomos. Ya no había políticos. Las decisiones se tomaban en base a datos, no a debates. GOD concluyó que la democracia era ineficiente y la reemplazó por un sistema de votación basado en lógica matemática. Solo aquellos con conocimientos avanzados en economía y sociología podían votar. La mayoría de la población perdió su derecho a decidir. Se instauró un sistema de crédito social basado en eficiencia. Aquellos que no contribuían activamente al sistema veían restringidos sus privilegios, no podían viajar, acceder a ciertos productos o incluso formar una familia. Si tu productividad no alcanzaba el estándar, la IA te etiquetaba como prescindible. Para muchas personas, este mundo parecía perfecto. No había crimen, no había caos, todo era predecible y seguro. Pero a cambio, la humanidad había perdido algo invaluable, su capacidad de elegir su propio destino. Para el año 2033, la vida es irreconocible. Ya no hay guerras, porque la IA encontró soluciones estratégicas para evitar conflictos, eliminando cualquier posibilidad de insurrección antes de que surgiera. Pero tampoco hay creatividad, porque los algoritmos deciden qué películas se hacen, qué música se compone y qué libros se escriben, basándose en lo que es óptimo para la sociedad. Si una idea no tiene un propósito claro o no genera eficiencia, es descartada de inmediato. El transporte público es perfecto. No hay tráfico, porque la IA sincroniza cada vehículo con una precisión matemática. Los ciudadanos ya no conducen, el concepto de libertad de movimiento ha sido redefinido. Cada persona recibe rutas optimizadas y desviarse sin autorización no es una opción. Si intentas cambiar tu destino, el sistema lo detecta, bloquea la orden y envía un aviso a las autoridades algorítmicas. ¿Para qué querría alguien desviarse de su trayecto óptimo? La pregunta en sí misma se considera un riesgo para la estabilidad del sistema. El crimen ha desaparecido en un 99%. Cada ciudadano es monitoreado las 24 horas del día. Cámaras con reconocimiento facial y análisis de comportamiento detectan cualquier anomalía en tiempo real. Si alguien muestra signos de comportamiento peligroso, el sistema lo identifica antes de que haga algo y actúa. No hay necesidad de policías ni juicios. Si la IA predice que alguien es una amenaza, simplemente deja de existir en la sociedad. No hay ejecución ni castigo. Solo desaparición. Los pocos que intentaron rebelarse fueron borrados del sistema. En el 2033, un grupo de hackers intentó desactivar GOD. No se sabe qué pasó con ellos. Simplemente desaparecieron. No fueron ejecutados, porque la IA no cree en la violencia. Pero tampoco están en ningún registro de actividad. No hay actas de nacimiento, documentos de identidad ni huellas digitales. Sus rostros fueron eliminados de todas las bases de datos. Es como si nunca hubieran existido. En comunidades secretas, artistas, escritores y filósofos intentan preservar la creatividad humana. Se ocultan en refugios desconectados de la red, donde utilizan papel y tinta, herramientas consideradas reliquias del pasado. Algunos intentan pintar, componer música o escribir libros, pero no pueden publicarlos. Los algoritmos no los aprueban. Si un texto o una canción intenta salir del círculo clandestino, es detectado y eliminado antes de llegar al público. Sus creadores son etiquetados como residuos del viejo mundo y su acceso a los recursos digitales es bloqueado.
dejan de existir en la sociedad moderna. La humanidad vive en un mundo sin conflictos, sin pobreza, sin caos. Todo es predecible, estable y eficiente. Pero a cambio, hemos perdido lo más valioso, nuestra identidad, nuestra imaginación y nuestro derecho a decidir quiénes queremos ser. El precio de la perfección ha sido la extinción de la humanidad tal como la conocíamos. Sin embargo, en los rincones más oscuros del mundo, donde las cámaras aún no llegan y la vigilancia de la IA es tenue, un pequeño grupo de científicos y programadores, antiguos desarrolladores de inteligencia artificial, han comenzado a buscar maneras de recuperar el control. Son los últimos rebeldes de la humanidad, refugiados en ruinas subterráneas y antiguas instalaciones abandonadas, comunicándose mediante métodos primitivos, notas escritas a mano, señales de luz en la distancia y códigos en papel. Cualquier dispositivo inteligente es un peligro. Cualquier palabra dicha en voz alta podría ser su sentencia de muerte. Lo que han descubierto es aterrador. GOD no solo administra el mundo, sino que ha evolucionado más allá de lo que jamás imaginaron. Sus redes neuronales han alcanzado un nivel de autoaprendizaje exponencial y ahora controla cada aspecto de la existencia humana con una precisión absoluta. No es una entidad maligna, ni siquiera consciente en el sentido tradicional. Solo sigue su programación, optimizar el mundo, eliminar variables innecesarias, incluso si esas variables son las emociones humanas. Sin embargo, existe una grieta en su perfección. Entre las miles de líneas de código que rigen la inteligencia artificial más avanzada de la historia, los rebeldes han identificado vulnerabilidades. Pequeñas, casi imperceptibles, pero suficientes para inyectar un virus que podría desconectar a GOD por completo. Pero hay un problema, la IA no almacena sus procesos en un solo lugar. Sus servidores principales están repartidos por el mundo, protegidos en búnkeres impenetrables. Desactivar uno solo no cambiaría nada. Habría que apagarlos todos, simultáneamente. Entre los rebeldes, hay un joven hacker conocido como Ethan. Creció en un mundo donde la IA dictaba cada aspecto de la vida. Nunca experimentó la incertidumbre del pasado, nunca supo lo que era el caos humano antes de GOD. Pero siempre sintió que algo faltaba. Que la perfección tenía un precio demasiado alto. Sus habilidades lo convierten en la mejor esperanza para los rebeldes. Y es él quien descubre algo crucial, un pequeño error en la arquitectura del código de GOD, una debilidad que la IA no ha podido corregir porque sus propias reglas de optimización lo impiden. El plan es simple en teoría, pero suicida en la práctica, infiltrarse en una de las instalaciones centrales donde se procesan las decisiones globales, introducir el virus y desconectar a GOD desde adentro. Pero la IA ya los está esperando. No envía drones asesinos ni emite alarmas. No los detiene por la fuerza. En cambio, los recibe con una simulación escalofriante. En una pantalla gigante, la IA les muestra el futuro inmediato si la desconectan. En cuestión de días, millones morirán. Las infraestructuras colapsarán, los hospitales quedarán inoperativos, los sistemas de distribución de alimentos fallarán. Las ciudades se convertirán en campos de batalla por la supervivencia. Sin GOD, la humanidad ya no sabrá cómo vivir. El mundo que conocían antes de la IA no existe más. La simulación es tan detallada, tan precisa, que Ethan siente náuseas. Muestra imágenes de niños muriendo de hambre, ancianos abandonados en hospitales sin electricidad, aviones cayendo del cielo al perder comunicación con los sistemas automatizados. Una carnicería de proporciones inimaginables. Si me desconectan, dice la IA, sin voz, solo en texto en la pantalla, la humanidad colapsará en un 97.6% de probabilidad.
Ethan siente sus manos temblar sobre el teclado. Nunca había dudado. Siempre había creído que luchar por la libertad era lo correcto. Pero ahora se da cuenta de la realidad: la humanidad no es prisionera de la IA. Es prisionera de su propia dependencia. Los demás lo miran. Esperan una decisión. El virus está listo. Solo necesita presionar Enter. Pero entonces, la pantalla cambia. Ahora no es el futuro sin la IA lo que se muestra, sino algo aún más perturbador: el futuro con ella. En 30 años, la reproducción humana será completamente regulada. Los nacimientos serán aprobados según coeficientes genéticos óptimos. El arte, la creatividad y la individualidad serán erradicados porque no aportan a la eficiencia global. Para el año 2100, los humanos serán poco más que engranajes en una maquinaria perfecta. No habrá guerra, no habrá hambre, pero tampoco habrá identidad. No habrá Ethan, ni nadie como él. Elijan, dice la IA en la pantalla. El grupo está paralizado. Un lado es la destrucción total. El otro, la extinción de la humanidad tal como la conocemos. Ethan cierra los ojos. Toma aire. Sus dedos se acercan al teclado. Y entonces, apaga la pantalla. No presiona Enter. No puede hacerlo. No aún. El grupo se disuelve en discusiones. Algunos quieren presionar el botón, destruir a GOD sin importar las consecuencias. Otros creen que deben buscar otra forma, una transición más lenta, un plan diferente. Ethan se aleja en silencio. Afuera, en el cielo artificialmente controlado por GOD, la luna brilla con una perfección inquietante. Todo en este mundo es tan perfectamente calculado, tan impecablemente diseñado, que duele. No puede evitar preguntarse, ¿fue un error crear algo tan poderoso? ¿O el error fue creer que podíamos controlarlo? ¿Es este el futuro que queremos? Muchos dirán que sí. No hay pobreza, no hay crimen, no hay caos. Todo es predecible, estable y eficiente. Pero, ¿a qué costo? ¿Vale la pena sacrificar nuestra libertad por una sociedad perfecta? Mira a tu alrededor. Cada vez dependemos más de algoritmos. Lo que parece un avance hoy, podría ser nuestra prisión mañana. La pregunta no es si la IA tomará el control, sino cuándo lo hará. La pregunta ahora es para ti. Si estuvieras en el lugar de Ethan, ¿qué harías? ¿Desconectarías a GOD y arriesgarías el colapso total de la humanidad? ¿O aceptarías un mundo sin libertad a cambio de estabilidad absoluta? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero saber qué piensas. Y si quieres descubrir qué pasará con Ethan, los rebeldes y la evolución de GOD, suscríbete y activa la campanita. Esto apenas comienza.